En este video vamos a ver la última parte de la unidad de números reales. En matemática vamos a anotar un conjunto con una letra mayúscula y a los elementos los vamos a representar con letras minúsculas, ¿sí? En este caso, el elemento X está dentro del conjunto A y el elemento Y no está dentro del conjunto A. Esto lo vamos a representar con este símbolo o con este símbolo. Acá vamos a decir que X pertenece a A, se va a leer X es un elemento de A, y esto se lee Y no pertenece a A o Y no es un elemento de A. Vamos a ver distintas formas de representar un conjunto. Una de ellas es entre llave, listando sus elementos. Por ejemplo, puedo decir el conjunto A es igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Esta forma me sirve cuando tengo una cantidad finita de elementos y puedo listarlos. Pero si no, a veces, en esos casos en donde no se pueden listar todos sus elementos, podemos utilizar una notación constructiva. La notación constructiva en este ejemplo sería, es decir, los X pertenecientes a los naturales, tal que, esta barra se lee tal que, X es menor que 6. Generalmente lo escribimos de esta manera, es decir, ponemos X a qué conjunto numérico de los que conocemos pertenece, y luego de esta barra ponemos la condición o propiedad que debe cumplir ese elemento. En este caso, como es un número natural y es menor que 6, vemos que estos dos conjuntos son iguales, nada más que están escritos de distinta manera. Vamos a ver que existen operaciones entre conjuntos. Si tenemos dos conjuntos A y B, vamos a definir la unión entre A y B como los X que pertenecen a A o, este simbolito significa O, los X pertenecientes a B. Es decir, van a ser los X que están en A, que están en B o que están en ambos. Por ejemplo, lo vamos a representar así. Si tenemos los elementos, fíjense, 1, 2, 3 y 4 dentro de A y 3, 4 y 5 dentro de B, la unión van a ser justamente todos los elementos, 1, 2, 3, 4 y 5. Otra operación entre A y B va a ser la intersección. Vamos a definir la intersección y lo escribimos así, A intersección B, como los X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Este simbolito significa Y. Esto quiere decir que van a ser los elementos no que están en uno o están en otro, sino que están en ambos simultáneamente. Pintamos entonces la parte en común entre ambos conjuntos. En el mismo ejemplo que teníamos antes, la intersección justamente van a ser los elementos comunes, que es el 3 y el 4. La última operación que vamos a definir es la diferencia entre A y B, que se define como los X pertenecientes a A y los X que no pertenecen a B. Es decir, vamos a tomar los elementos que están en A, pero que no están en B. En el ejemplo anterior, ¿sí?, serían justamente el 1 y el 2, porque el 3 y el 4 están en B y entonces debo eliminarlos. En este caso A menos B es 1, 2 y pintamos la parte de A que no es común con B. Vamos a decir que A es un subconjunto de B si todo elemento de A está en B. Y vamos a utilizar este símbolo para decir que A está contenido en B. Por ejemplo, si B es este conjunto, tiene el 1, 2, 3, 4 y 5, y el A está compuesto por el 4 y el 5, como todo elemento de A está en B, o sea, el 4 y el 5 son elementos de B, vamos a decir que A está contenido en B o que A es un subconjunto de B. Vamos a ver un tipo de subconjunto de números reales que vamos a utilizar bastante. Estos conjuntos son aquellos que geométricamente se corresponden con segmentos o semirrectas. Vamos a decir el segmento AB, escrito así entre paréntesis, y lo vamos a escribir así
lo vamos siendo A y B números reales, al conjunto de todos los elementos que son mayores que A y menores que B. En este caso, fíjense que A y B no pertenecen al conjunto. Distinto es si lo escribimos entre corchetes. Entonces, en este caso, vamos a decir que es un intervalo cerrado y que A y B pertenecen al conjunto. ¿Sí? En este caso serían todos los elementos mayores iguales que A y menores iguales que B. Podríamos tener, por ejemplo, un conjunto así, en donde A pertenece y B no pertenece. ¿Sí? En este caso son los elementos mayores iguales que A y menores que B. Y en este caso al revés. El A no pertenece y el B pertenece al conjunto. También podemos tener conjuntos que se corresponden con semirrectas. Por ejemplo, esta que está acá. Si nosotros queremos todos estos elementos son los menores que B. Entonces, en ese caso vamos a decir que el intervalo es menos infinito B. Si el B pertenece al conjunto, ponemos un corchete. Lo representamos de la misma manera, pero en vez de paréntesis, un corchete. Y si tuviésemos, por ejemplo, una semirrecta hacia la derecha, ¿sí? Lo vamos a representar de esta manera. A más infinito, o sea, los X mayores que A. Y si quiero los X mayores, por ejemplo, los elementos mayores iguales que A, lo vamos a representar así. Entonces, con estos intervalos vamos a poder hacer las mismas operaciones que vimos para otro tipo de conjuntos. Por ejemplo, si quiero hacer el menos 1, 4, unión 3 más infinito, lo que hacíamos era juntar todos los elementos dentro de un solo conjunto. Si represento el menos 1, 4, sería ese que está ahí. Represento el 3 más infinito. Y si junto todos los elementos, me va a quedar este intervalo, que corresponde al menos 1 más infinito. Si quisiéramos hacer ahora una intersección entre intervalos, el mismo que antes, menos 1, 4, intersección 4, 5. Acá lo que tendríamos que hacer es buscar los elementos que tienen en común. Vemos en realidad acá que donde pareciera que se están tocando los conjuntos es en el 4, pero vemos que el 4 pertenece a este intervalo, pero no pertenece a este intervalo. Entonces, en este caso no tienen elementos en común. Esto lo vamos a representar con este símbolo que significa conjunto vacío, es decir, un conjunto que no tiene elementos. Si quisiéramos hacer la resta de los reales menos el intervalo menos 1, 4, ¿sí? Ahí tenemos representado el menos 1, 4, y queremos todo lo que está en la recta, pero que no está en este intervalo. Bueno, vemos entonces que nos quedaría este otro conjunto, que lo podemos escribir como una unión de los intervalos menos infinito, menos 1, unión 4 más infinito. ¿Sí? El menos 1 con corchete porque está incluido y el 4 con paréntesis porque no está incluido. Fíjense que es al revés de cómo está acá. ¿Sí? Acá el menos 1 no está incluido y acá el 4 sí, y acá es al revés. Bueno, esperamos que puedan realizar los ejercicios y que este video haya sido de ayuda. Hasta el próximo video.